y en algunas rocas metamórficas de bajo grado que tienen protolito sedimentario. Esa es la importancia de estas rocas y de este concepto de cinturones verdes. Adelante, Oscar. Listo. Bueno, tenemos una segunda fase con edades de 2080 millones de años a 1980 millones de años. Entonces pueden verlo aquí pues con mi cursor, no pude resaltar bien. Bueno, aquí pueden ver estas unidades de la segunda fase, que son causadas básicamente por rifting, sedimentación y también metamorfismo de alto grado. Perdón, aquí me equivoqué. Y pues como hay neces y demás, marcan fases granulita. Aquí pueden ver como los cinturones, que los nombres de los cinturones que se atribuyen a esta segunda fase. Entonces básicamente están constituidos por sedimentos pelíticos, cuarzo-feldespáticos, anfibolitas y cuarcitas. Tenemos una tercera fase. En el interior. ¿Cómo es posible que se produzcan granulitas que son rocas metamórficas de alto grado en un rift? ¿Eso es posible? Pues, o sea, el metamorfismo no está asociado al rift de por sí. Por eso, es decir, una rift africana, digamos, que es el mejor ejemplo de un rift actual. Pues un rift no puede, pues tengo entendido que no puede generar estas rocas metamórficas de alto grado, sino más bien intrusiones y demás, pero, o sea, el metamorfismo, no sé si sea por una orogenia anterior o una creación anterior que tuviera esas rocas de alto grado. Bueno, pero entonces no debieran estar mezcladas. Que suena muy raro. El autor mezcló el concepto de rifting y sugiere que se produce luego metamorfismo de alto grado hasta fase granulita, o sea que como que pone todos los escenarios tectónicos posibles. Y eso no suena... Es difícil de entender. Por eso le preguntaba en el rift africano si eso podía suceder. Obviamente no, cuando se separan dos pedazos de corteza, se produce primero magmatismo que procede de la parte alta de la corteza, que es relativamente ácido, luego se hace máfico y cuando se separan por completo se abre unos océanos más altos, oceánicos y rocas ultramáficas. Entonces no hay ningún mecanismo de metamorfismo, absolutamente ninguno. En los dos bordes del océano Atlántico no hay rocas metamórficas de alto grado que se hayan producido durante la separación de África y las Américas. Entonces, lo que están sugiriendo aquí es como varios tipos de eventos tectónicos, que pues no deberían mezclarse. El énfasis del artículo es en los intervalos de tiempo, eso está bien, pero no pareciera coherente que primero tengamos un cinturón verde porque hay subducción, hay choque con corteza oceánica, y luego a que haya un rift. Pues esa idea del rift la van a ver expresada en varios lugares y a todo lo largo del curso, y lo que hay que hacer es decir que la mayoría de las veces no hay evidencia de rift, solamente como una idea. Se supone que hay un rift, como en este caso, alguien dijo rift, alguien dijo que eran rocas de rift, simplemente porque vieron rocas sedimentarias, pero las rocas sedimentarias están en el back arc y en el fore arc, si no tienen arco. Entonces no pareciera que en rift se formen granulitas, no es el concepto de rift. Lo menos suena muy raro, entonces tengan en mente eso. Más adelante se va a hablar de rifts en varias ocasiones. Aquí en Colombia se cree que hay rifts desde el Triásico, Jurásico, y no es correcto. Se ha demostrado que son rocas de arco magmático, no hay ningún rift. Aquí sucedió algo similar con esta idea de este intervalo de tiempo, pero es más como por querer juntar todas las rocas de ese intervalo de tiempo, que además se dan cuenta muy estrecho, está alrededor de 2.000 millones de años. Entonces, juntar todas esas rocas en un intervalo tan pequeño suena raro. Ahora, si ven algún metamorfismo, fíjense que ven metasedimentos de rocas de grano fino, en fiolitas, cuarcitas, eso suena más bien a una zona de eventualmente
o de forarc o de arcos, y después tienen granulitas, o de pues, la zona de subducción también puede producir rocas de alto grado. Entonces pareciera más ese entorno tectónico de choque todavía que de rifting en este caso. Eso suena raro lo que hace el autor. Profe, pues si me deja comentar, no sé si de pronto cuando ven las rocas sedimentarias y eso sea porque pues a lo que se hizo como una orogenia, no sé, se formó una montaña por isostasia, se genera una cuenca. No sé si sea más bien por eso que se alcen las rocas sedimentarias. No creo que sea por eso. Ustedes aquí lo vamos a estudiar todo el semestre. Nosotros tenemos una situación muy clara, digamos, de subducción. Tenemos una situación primero de rifting, efectivamente, cuando se separan las dos Américas que estaban unidas en la orogenia granvillana. Pero luego de eso, desde hace 500 millones de años, tenemos un arco magmático y tenemos subducción, igual que hoy en día. En el entorno tectónico de hoy en día se pueden tener cuencas al frente del arco, por arco, y detrás del arco, de retroarco. A su vez, las de retroarco son o de back-arc o de foreland, como hoy en día. El foreland es limitada por una falla inversa, como es hoy en día el borde oriental de la cordillera oriental. Entonces, siempre que hay digamos, magmatismo, metamorfismo, una zona de subducción, también hay rocas sedimentarias, es inevitable, pero eso no significa rift de ninguna manera. Pero le doy los dos ejemplos de tener rocas de forarc y de back-arc, y no es un rift. No hay un rift, no está rompiendo el continente como sucede con el África. Entonces, el solo hecho de que haya sedimento no significa rift, ¿de acuerdo? Ok. Adelante. Bueno. Adelante. Bueno, entonces tenemos la última fase de 1990 millones de años a 500 millones de años. Esto lo caracteriza por un evento magmático tipo andino, félsico. Lo conocen en la literatura como evento Caima. Entonces, bueno, aquí con el cursor pueden ver que es más básicamente este color salmón, con este color como amarillo oscuro un poquito, que son ignimbritas, metavolcánicas, granitoides, anortositas y gauros, pues localmente gauros. Tenemos la formación del grupo, no sé, ¿alguien preguntó algo? Santiago. Sí, o sea, quería saber si, o sea, las fases pueden transponerse unas con otras. O sea, es que una empieza en 1.99 y la segunda termina en 1.98, entonces hay como un intervalo en la que se transponen o tienen que ser secuenciales. Pues, o sea, los métodos que usan para como marcar los eventos son con dataciones y eventos como de magmáticos, ¿sí? Entonces es como muy difícil establecer los límites claros. No sé si el profesor tenga alguna idea. Sí, pero bueno, aquí digamos es de 2080 a 1980. Pero tal vez en Santiago está preguntando por la siguiente, los números de la siguiente fase. 1990 a 1950. ¿Por qué dice que se superponen, Santiago? Santiago era el que estaba preguntando quién era. Sí, señor, es que la segunda terminaría en 1.98, o sea, terminaría más joven de lo que empieza la tercera, ¿no? A ver, espera. Ponga la anterior. Sí, esta sería 1990 y esta sería 1980. Se preguntó un error ahí de 10 millones de años. La superposición. De hecho, fíjense que también otro problema es que son muy estrechos los rangos de tiempo. Pero sí flota aquí el concepto, de todas maneras, de considerar el tiempo geológico como algo muy importante en agrupar las rocas. Y eso es correcto. Y dependiendo del conocimiento, uno las puede agrupar bien o no tan bien. Y termina mezclando eventos que no deberían ser mezclados. Pero pues, básicamente, digamos, esta tercera fase es ligeramente más
joven que la anterior y ciertamente se superpondría en 10 millones de años. ¿De acuerdo? Profe, Sí, pues, o sea, por ejemplo, cuando pues siempre hay un margen de error, ¿no? Y a veces ese margen de error es muy grande, es de 50, 40 millones de años, así como poner sí, datación más o menos tal. sí, sí, pero entonces no debería el autor tratar de separarlo de manera tan artificialmente precisa, porque no lo es. Si el error son 50 millones de años y todo el intervalo dura 50 millones de años, pues no hizo nada. Entonces, por más que haya un error, el intervalo de tiempo que uno formula sí debería estar en la tajada de tiempo. De pronto no se dio cuenta ahí, pero en general sí está separando tajadas de tiempo. Digamos. Este es muy estrecho. 1990 a 1950 es muy estrecho para ese intervalo de tiempo. Y noten que de nuevo se habla de granitos, se habla de rocas que pueden ser de arco, rocas metavolcánicas. Noten que todas estas rocas se pueden producir en el forarc y en el arco. Entonces parecieron relacionadas a eso. Otra cosa que no se ha dicho, pero va a estar todo el tiempo del curso en discusión, es la manera en que el continente crece por el lado occidental, constantemente, porque la mayoría del proceso de subducción se produce por ese lado. O sea, el choque relativo siempre es por el occidente, con la excepción de un choque al oriente, pero se produce por el occidente, y por esa razón las rocas son cada vez más jóvenes hacia el occidente. Entonces, la aproximación de separar esto en tajadas de tiempo y tratar de explicarlas, eso es la aproximación correcta hoy en día. Sí, pues además que como que esta zona pues es muy difícil, o sea, no se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en la zona de Colombia. Sí, pues, es muy difícil, por ejemplo, en cuestión de logística y demás, como hacer estudios acá, pues en el escudo. Sí, correcto, eso es cierto. Bueno, entonces tenemos la formación del grupo Roraima, es este que está acá en el centro, es este como cafecito. Principalmente son areniscas conglomerados del Paleoproterozoico. Algunas tienen cenizas volcánicas, tienen el basamento, son metavolcánicos y bueno, aquí no puse bueno, de más o menos 1873 millones de años. Tenemos la orogenia Kerari y magmatismo anorogénico posterior. La orogenia Kerari data de hace como 1840 millones de años a 1720 millones de años. Es lo que genera el cinturón de Río Negro, que es lo que nos interesa en esta exposición, que es todo esto que es de acá, que comprende parte de Colombia, como el complejo migmatítico de Mitú, que pues, algunos autores lo llaman complejo de Mitú. También tenemos un evento más joven, félsico, que son estos granitoides, este cinturón de granitoides que son estos aquí amarillitos y este como color salmón más clarito. También asociados a un granito de Rapaquí que intruye hace 2550 millones de años. Tenemos la orogenia grenvilliana. Ahora sí viene una mezcla de fechas, suena muy raro. ¿Qué edad tiene el granito? 2550 no puede ser. No, sí, estaba leyendo eso y no, eso es más joven, de pronto me equivoqué aquí en la presentación. Por el número, de pronto, sí, debe ser más de 1500. Más 1500, sí, que sí. Me equivoqué, sí, porque eso es muy viejo. Y bueno, déjeme ver otra vez la edad del complejo Roraima, que es 1870. Y eso quiere decir que es coetáneo con nuestro complejo Mitú. La siguiente. 1800. Ah, no, este es más joven. Este es más viejo, sí. Es como una plataforma que cubre ahí, que es la más vieja. Sí, son rocas sedimentarias, pero es lo que les digo, ¿no? Traten de tener en mente que siempre que hay actividad magmática y metamórfica también tiene que haber actividad sedimentaria al tiempo.
No tiene por qué ser en tiempos diferentes. Antes la gente pensaba que sí, pues había una orogenia, entonces pensaban que todo tenía que ser metamórfico en ese tiempo. Obviamente no. Igual que hoy en día, hay magmatismo, metamorfismo y rocas sedimentarias lado y lado. Entonces este relicto de rocas sedimentarias es interesante, es una columna espesa. Y hoy en día está datada, es muy antigua. Ciertamente son rocas, digamos, importantes. Son ligeramente más antiguas que el complejo mito. Profe, pero, o sea, en el artículo no hablan mucho de Roraima, pero pues no sé si usted sepa de algún origen pues, de esas rocas sedimentarias que son como las más viejas. No sé, ¿se refiere a qué tipo de cuenca? Sí, como que es que no hablan mucho de Roraima porque pues no es de parte de Colombia ni nada. O sea. No, pero hay un cuadrito donde las describen. Ahorita cuando las describan las miramos, pero pueden ser cualquier cosa, pueden ser de Bacar o de Forar. Ahora, una cosa importante, ya que tocó el tema, las rocas de Forar, del frente del arco, o sea, en nuestro caso los que están al occidente de la cordillera central, tienden a metamorfizarse. Pues, generalmente los sedimentos desaparecen. Los que se preservan más fácilmente son los que están detrás del arco, los de baja carga. Entonces, lo más probable es que estas cuencas sean de baja carga, porque no están en la zona de metamorfismo. Entonces se preservan, sobreviven. Entonces, lo más probable es que sea una cuenca digamos, de retroarco, que puede ser, ya dijimos, de baja carga, si es extensional, o de foreland, si es como es hoy en día nuestra cuenca. Pero es muy difícil que sobrevivan, porque todas las rocas, la manera en la que queda el registro, es porque quedan esquistos verdes, pilitas, esquistos verdes y cosas de alto más grande, grado más alto, pero típicamente esquistos verdes. Entonces, cuando hay sucesiones tan espesas, yo percibo que son más bien de retroarco. Eso sí creo que es razonable decirlo de esa manera. Okay. Adelante, Oscar. Bueno, entonces aquí ya hablé del cinturón de Río Negro. Bueno, la orogenia greenvilliana, que son las que preguntaron ahí en el chat. ¿Algo así? Hola, pregunta, es que... Un poquito más duro. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, y ahora sí. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, gracias. Es que la pregunta era más... Bueno, es que creo que en el artículo mencionan esto de las partes sedimentarias como plataforma de cobertura, si no estoy mal. Esto es que, pues, me quedó la duda con esto de que mencionan que se dan como al mismo tiempo. ¿Hay como alguna evidencia de actividad tectónica o algo por el estilo, sin sedimentario, que marque eso? ¿O cómo se forman esas cuencas? Es que no me quedó muy claro, la verdad. Entonces... Sí, es simplemente la comparación con lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día tenemos un arco magmático, tenemos subducción, y por lo menos ese escenario tectónico lleva 500 millones de años. En ese escenario, en el cual se produce magmatismo, como lo ven ustedes hoy en día, vulcanismo, magmatismo, se produce también metamorfismo inevitablemente en la zona de arco mismo y en la zona del forar se produce metamorfismo, y al mismo tiempo se produce sedimentación. Hoy en día tenemos sedimentación a ambos lados del arco, entonces es inevitable que haya sedimentación al mismo tiempo que cualquier orogenia. Pero los sedimentos que sobreviven típicamente son los del retroarco, porque los del forar se convierten en esquistos verdes. Entonces, si la confusión es, la evidencia es de que sucede al mismo tiempo, es inevitable que suceda al mismo tiempo. Porque no puede levantar una cordillera sin tener sedimentación al lado y lado. Bueno, que, por ejemplo, en el Cenozoico se ve muy bien aquí en Colombia. Se levanta la cordillera central, tiene varios puntos que controlan la cuenca de Fortland, la cuenca de retroarco. Entonces, lo que hace la cordillera central controla la sedimentación al lado y lado, lo que sucede al lado y lado del arco magmático. Ahora sí. ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? ¿Para ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? No. Adelante, Oscar. Profe, yo levanté la mano. ¿Quién? Yo. No veo la mano, déjela levantar, si no hay la levantó, Víctor, ¿bien? Sí, señor.
Profesor, es que no me quedó claro cuando usted se refería a las sucesiones espesas en las zonas de retroarco, ¿se refería como a presencia de rocas sedimentarias y metamórficas al mismo tiempo o a qué se refería con eso? Solamente rocas sedimentarias. Creo que esta tiene 1000 y pico de metros, ahorita miramos en la descripción, o más, creo que tiene más espesor. Sí. Y el mejor ejemplo, si quiere, para nosotros es las rocas de retroarco más recientes nuestras, son las del Cretácico más las del Cenozoico. Y entre las dos tienen aproximadamente 10 kilómetros de espesor. El Cretácico tiene 5 kilómetros y el Forland, que también está detrás del arco, tiene otros 5 kilómetros. Entonces son 10 kilómetros, entonces sucesiones espesas que se preservan porque no son metamorfizadas en el forarco y no hay mecanismos para duplicarlas tectónicamente. Entonces, mientras eso no suceda, son, si quieres, sedimentos de alto grado de diagénesis, pero no metamorfismo. Entonces, por eso contesté que lo de Roraima tendría que ser de retroarco, porque lo que está en el forarco se transforma en rocas metamórficas. Listo. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Sí. Bueno, Oscar. Listo. No hablaba de esta, ¿cierto? No. No. Listo. Bueno, la orogenia greenvilliana, como todos saben, ocurrió hace aproximadamente 1.000 millones de años a 1.200 millones. Bueno, eso difiere entre autores, pero entonces el rango está entre esos. Está asociada con la colisión de Amazonía, Laurentía y algunos consideran Báltica. Estos impactan en el escudo occidental, en la parte occidental del escudo de Guyana. Las evidencias, pues los autores dicen que es un metamorfismo bajo y como vamos a ver más adelante, también hay zonas de cizallamiento donde se forman milonitas. Entonces, ¿Cómo se metamorfismo de bajo grado? Sí. No puede ser. Perdón, de alto, es que aquí de pronto la presentación sí, cuando es pues acreción se chocan los estos de alto grado y pues también generan milonitas en zonas de falla. Bueno, pero entonces, digamos, ¿trajo alguna diapositiva para mostrar cómo estaban los continentes durante la orogenia greenvilliana? No, profe, pero sé que no. Pero la próxima vez, cuando tengan un concepto así que es importante, pueden traer una diapositiva. De hecho, tienen que traer otras diapositivas, pueden usar mapas geológicos, pueden usar información de otros artículos mientras sea pertinente a la exposición que tienen que hacer. Pero, por ejemplo, aquí era pertinente mostrar qué era lo que supuestamente había sucedido en la orogenia greenvilliana que estaban bien documentadas. Es básicamente el choque de las dos Américas, América del Norte con América del Sur, y ese choque produce esa orogenia. En esa orogenia, si quieren pensar en el asunto, tiene que haber rocas de varios tipos, porque se están acercando dos continentes. Entonces, primero tiene que haber habido subducción, de la cual ya estamos hablando aquí. Luego tiene que haber habido el choque real entre las dos masas continentales, que más adelante vamos a ver en varios artículos. Y luego de eso, tienen que separarse. O sea que todas las rocas metamórficas, las principales metamórficas, debían estar asociadas a choque, y con esa es que se data la orogenia greenvilliana, que está en general entre 1.200 y 1.000 millones de años. Y las últimas edades seguramente corresponden a rocas magmáticas que sí ilustran el rifting de nuevo entre los dos continentes. Entonces tienen que producirse rocas de rift al final, pero no más metamorfismo. Entonces todo eso debiera estar metido en ese concepto de orogenia greenvilliana. Pero aquí le apuntan más que nada a las rocas de alto grado de metamorfismo que tienen las mismas edades en los dos continentes. Por eso se considera que esa evidencia es sólida para esa orogenia greenvilliana. Pero ahora mostramos alguna diapositiva ilustrando la posición de las dos Américas, y luego hay alguna discusión en cuándo se separan. Lo más lógico es separarlas alrededor de 1.000 millones de años, 900 algo si quieren, porque después de eso no hay más rocas, ni ígneas, ni metamórficas, nada, silencio tectónico total, hasta que se vuelve a iniciar el proceso de subducción. O sea que pasamos del choque continental a luego un margen pasivo
tipo Atlántico, cuando las dos Américas se están alejando, y luego subducción cuando nosotros nos movemos hacia el occidente y se genera subducción en el lado del continente que se está moviendo. Entonces ese silencio tectónico entre 1.000 millones de años y 500 millones de años es muy importante para nosotros porque muestra claramente un margen pasivo. Adelante, Oscar. Bueno, ¿preguntaron? Bien. Daniel. Daniel levantó la mano. No, se equivocó. Bueno, adelante, Oscar. ¿Me escuchan? Daniel. Sí, señor. Sí, es que me tocó desconectar los audífonos. Profe, yo tengo una pregunta pues con respecto a lo que usted me acaba de decir, y es que pues a mí por lo menos no me queda muy claro como paleogeográficamente por dónde chocan esos dos continentes de América del Sur y América del Norte en la orogenia greenvilliana. O sea, no sé si me hago entender. O sea, como por qué costas chocan, o pues cómo se vería ese choque, la verdad. Por eso es importante tener una diapositiva, pero más tarde la mostramos. Pero básicamente es todo el borde de los Andes. Ahí es donde están las rocas de los Andes actuales. Y ese choque se produce contra el actual borde oriental de América del Norte, o sea, donde están los Apalaches. Pues es en ese sector. Esas son las rocas, y fuera de eso cogen varias rocas de Europa que tienen esa misma edad. Pues cree que esa parte de Europa estaba báltica, estaba incluida en ese choque también. Pero básicamente es las dos Américas enfrentadas, por el lado occidental nuestro y por el lado oriental de América del Norte, que luego da toda la vuelta y vuelve y se ensamblan con Guano y se hace la Pangea, digamos. Pero los dos continentes tienen que separarse. Entonces fíjense que efectivamente es difícil visualizar eso, parece ciencia ficción, pero es real, y uno sabe que es real porque está la evidencia. Entonces más adelante mostramos una diapositiva del asunto. Yang, adelante. No se escucha Yang. Tiene la mano levantada. Bueno, tienen que asegurarse de tener. Bueno, mientras tanto que escribe la pregunta, seguimos adelante. A propósito de las clases, el lunes la vamos a hacer en línea, y los miércoles y viernes pues las hacemos en la universidad, a no ser que alguno me diga que tiene cita o lo que sea. La vez pasada dictamos gran parte en línea porque había gente que estaba en pasantías, había gente en Europa, Estados Unidos, en Chile, en pasantía. Entonces por eso lo hicimos así. Pero estas clases, pues unas las hacemos en línea, otras las hacemos presenciales de acuerdo con lo que ustedes quieran. Pero pues para las clases en línea sí tienen que asegurarse de poder conectarse, de tener micrófono, porque si no pueden expresar lo que quieren. Entonces, Yang no ha escrito la pregunta. Bueno, mientras Yang la escribe, adelante, Oscar. Bueno, hay plataformas más recientes como la formación Tunui, que vamos a hablar de ella más adelante, que está a flor aquí en Colombia. También intrusivos mesoproterozoicos como el intrusivo de Parguasa rapakivi, el Inmitú y demás. Bueno, esto es como un esquema que muestra el autor, como un mapa geológico, que muestra todas las unidades que afloran por ejemplo, en Colombia. Entonces, y el lado de la derecha es como una especie de columna, o todas las unidades que están ahí presentes. Entonces vamos a comenzar a describir cada una de ellas que están en Colombia. Entonces tenemos las metavolcánicas de Caicara, son del Paleoproterozoico medio. Se caracterizan por ser rocas ácidas a intermedias, de grano fino, tienen un origen ignimbritático y por las evidencias texturales. Entonces aquí podemos ver estas texturas de fiame, que son como fragmentos de piroclásticos que se quedan ahí.
está acá. Y aquí pueden ver como las edades que se han hecho. Toca tener en cuenta que las edades no son propiamente Colombia, sino también hay edades de Brasil, donde aflora, y en otros países como Venezuela también. ¿Preguntaron algo? Bueno, interrumpo. Es que el que está preguntando es Yang. Dice que ya escribió las preguntas. Dice que primero hizo abducción, luego choque de continentes y finalmente tiene que separarse. No entiendo muy bien el por qué. No es como que la cinética de rebote las devuelva. Por lo menos los continentes. Había escuchado algo de que en profundidad sí se devuelve por densidad, pero no los continentes como tal. Entonces, de por qué tienen que separarse después del choque. Esa sería la pregunta. Profe. Espera, aquí tengo el micrófono apagado. ¿Puede poner una fotografía de Caicara, Oscar, por favor? Bueno, una cosa importante con el concepto de formación, que vamos a ver en varias ocasiones y que vemos también en campos 5 cuando se discute en todas las unidades. El código de nomenclatura estratigráfica separa las unidades sedimentarias de las unidades ígneas y metamórficas. Y las unidades ígneas y metamórficas reciben el nombre de litodemas, cuya nomenclatura es la clasificación de la roca y el nombre de la localidad. Por ejemplo, esquisto de Silgará, granito de Parguasa. Es la roca bien clasificada y la localidad. Y esos litodemas se podrían agrupar en complejos, si uno quiere, o suites, lo que sea. Pero entonces, el comentario lo hago porque la palabra formación se ha utilizado de manera imprecisa para rocas que no son sedimentarias ni permiten hacer una columna. Aquí en estas rocas ignimbritas no es posible hacer una columna. Todo lo que ven es que hay unas rocas ahí de origen volcánico, pero no hay columnas. Entonces la palabra formación se ha usado mal aquí en Colombia, notablemente en la formación Silgará. No es una formación, es el esquisto de Silgará. El ejemplo más dramático que tenemos aquí es la formación volcánica, que se refiere a todos los basaltos oceánicos de la cordillera occidental. Es un nombre muy dramático. Varias veces se usa la palabra formación, por favor, eviten usarlo de esa manera y referirse a las rocas de manera adecuada, de acuerdo con normas de procedimiento estratigráfico modernas. Consulta el Código de Nomenclatura Estratigráfica para referirse adecuadamente. Otro ejemplo dramático, la formación Saldaña. No es una formación, no se pueden hacer columnas, ni siquiera tiene sedimentos en ninguna parte. Al principio trataron de juntar unos sedimentos triásicos con las rocas volcánicas y se inventaron una formación. Eso es terriblemente impreciso. Cuando uno va a examinarlas en el campo solamente hay rocas asociadas volcánicas, no hay nada más. Entonces llamar a esa formación es súper dramático porque muestra que nuestros geólogos antes no podían diferenciar entre rocas volcánicas y sedimentarias, entre rocas metamórficas y sedimentarias. Eso es súper dramático y está en curso de ser arreglado, debiera ser arreglado en los mapas. Entonces a eso se refieren aquí con esto, el nombre correcto debiera ser la ignimbrita de Caicara, o la metaignimbrita de Caicara. Ese debería ser el nombre correcto. ¿Listo? Sí, pues profe, no sé si puedo hacer un aporte. Pues ahí según el código y eso, se le llama formación como, pues no a rocas sedimentarias en especial, sino estratiformes, cuerpos estratiformes. Sí. Entonces no sé, pues un cuerpo que pueda ser estratiforme y no sea sedimentario, pues podría llamarse formación, ¿sí? Sí, eventualmente, por ejemplo, en los unos volcánicos, uno puede hacer una columna. Ustedes van al volcán del Ruiz y pueden estudiar los sucesivos grupos de lava y de piroclastos, de rubios dependiente, y ver cuál es la evolución del volcán. Ahí uno podría medir eso, unidades estratiformes o unidades sedimentarias,
con muy, muy bajo grado de metamorfismo, pero pues, tiene que ser que no sea. En un esquisto no es factible. Ahora, en los esquistos a veces uno ve la estratificación, ve que hay una arenisca encima de una roca calcárea, entonces ve un cuarzo arenita, ve cuarcita, luego ve mármol, luego ve un esquisto, entonces uno logra percibir que todavía la estratificación gruesa se mantiene, pero no es un lugar donde pueden hacer columnas que está totalmente fallado, fracturado, y una vez se transforman en rocas ígneas o metamórficas ya no se pueden hacer columnas. Entonces, por ejemplo, aquí en estas metaignitas, ¿quién va a hacer una columna? Y seguro que todo lo que se ve son unos pedazos. Entonces no tiene sentido. Pero como les digo, antes la palabra se utilizaba para cualquier cosa. La información era cualquier cosa. Y de hecho lo utilizaban como algo que se había formado en la naturaleza. Los filósofos griegos fueron los primeros que usaban esa palabra formación. Y los geólogos empezaron a utilizarla igual para referirse a cualquier roca. Pero hoy en día eso no se puede hacer. Si uno tiene un esquisto, es el esquisto. Si uno tiene un granito, es el granito de lo que sea. Pero no puede mezclarlas. No puede decir que meter unas basaltos oceánicos en una formación es una barbaridad. Porque no se puede hacer una columna. Y porque además llegan acrecionados, llegan por pedazos. Entonces no existe el concepto de columna. Que a veces la gente quiere mezclar rocas de ese tipo de rocas sedimentarias y metamórficas. A veces, por ejemplo, hay rocas sedimentarias encima de las metamórficas y tratan de juntarlas. O lo contrario, hay unas rocas volcánicas que intruyen a las sedimentarias y tratan de montarlas. No, son rocas completamente diferentes. Como les digo, el nombre correcto aquí debería ser la metaignibrita de Caicara. Ese es el nombre correcto. Entonces tenganlo en mente para cuando miremos los mapas y miremos las otras. Profe, pero en el contexto, por ejemplo, como acá que el autor lo denominado como Caicara, formación Caicara, o sea, está mal utilizado, pero es ampliamente reconocido. O sea, por ejemplo, cuando en artículos y eso, ¿uno lo debe cambiar o se deja como el más utilizado? No, hay que cambiarlo. Es como Saldaña. Aquí en los mapas geológicos de formación Saldaña. Si es un error tan dramático, así esté ampliamente utilizado y esté cartografiado, alguien tiene que arreglarlo. Imaginen lo que es llamar formación a un basalto acrecionado. No puede ser. Puede ser porque muchas veces que uno no reconoce la diferencia. Entonces, así esté arraigado el nombre, hay que cambiarlo. Y si uno va a escribir cualquier artículo sobre esto, entonces usa el nombre correcto, es el metaignibrita de Caicara. El mismo Cronenberg lo hizo con el complejo Mitú, que alguien dijo la migmatita, el complejo migmatítico del Mitú. Y cuando fueron a mirar no había migmatitas, había más que todo neises. Entonces dijo, no, pues vamos a llamarlo simplemente complejo Mitú. Y le quitó el nombre migmatita, por esa razón. O sea, el conocimiento tiene que avanzar, no se puede quedar en lo que alguien dijo hace 100 años solo porque aparentemente se ha seguido usando de esa manera. Entonces el uso indiscriminado no lo hace correcto. Lo correcto es que uno lo cambie. O sea, les digo eso para que entiendan que esas unidades hay que arreglarlas. Uno no puede seguir llamando formación a un granito. No tiene sentido. Entonces, en este caso, si usted hiciera un artículo, una tesis sobre esto, pues debiera utilizar el nombre correcto, de acuerdo con normas actuales. Y si no, nadie se podría hacer esas normas, si diera lo mismo. Las normas se hacen porque significan un avance científico para saber cómo nombrar las cosas y saber qué significan y cuáles son los procesos que las han formado. Cuando uno no entiende eso, entonces le dice formación, como le decían hace miles de años a cualquier roca, los filósofos. Entonces, el concepto original es muy valioso, pero en la medida que hay conocimiento tiene que cambiar. Oscar. Listo. Profe, dijeron ahí en el chat como que había una pregunta ahí suelta que habían dejado un compañero. Yo lo miro ahorita, por eso les dije que yo la miraba después, para no interrumpir la clase. Listo. Bueno, entonces... Si alguien levanta la mano y habla, está bien, pero si hay que leer la pregunta, tiene que esperar un momento. Porque no quiero interrumpir la clase. Listo. Adelante. Entonces, tiene dataciones pues, a lo largo de varios cuerpos que afloran en los diferentes países. Entonces, Barrios en el 85 lo dató con rubio estroncio y dio aproximadamente 1782 millones de años. En Brasil, en el grupo Surumu.
Después otros autores hicieron con edades de entre 1966 millones de años y 1984 millones de años. Aquí lo pueden ver. Entonces estas son como estructuras primarias de la formación caicara, de la metainimbrita de caicara. Aquí pueden ver metavolcánicas recristalizadas con plagioclasa gris. Y aquí una foto de petrografía. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del complejo de Mitú. Otros autores, como dije anteriormente, cuando se describió por primera vez, se llamó complejo migmatítico de Mitú, pero después se dieron cuenta que no es tan migmatítico y lo dejaron como complejo de Mitú. Entonces se compone por gneisses, anfibolitas, granulitas, metamorfismo de alto grado. Aquí en la imagen lo pueden ver acá. Este es como un mapa geológico donde se ve donde afloran. Podemos hablar un poco más de esas rocas. Bueno, primero que nada, aquí es muy importante que noten la edad, el rango de edad, que es 1750, 1850, 1860, ponerlo en un rango amplio. Y hay varios tipos de rocas en esa unidad. Entonces, en el caso, aquí todas estas moraditas son las rocas metamórficas, ¿cierto? Que incluyen el complejo Kumati, Cauvali, San Carlos y el complejo Mitú. Todas son diferentes, pero lo interesante de todo esto es que tienen rocas metamórficas de diferentes grados. Por ejemplo, el nuestro tiene más que todo gneisses. Son básicamente gneisses, anfibolitas y granulitas. Entonces parecieran ser de alto grado. En cambio, lo que llaman San Carlos también, también tiene gneisses. El complejo basáltico también tiene gneisses. El complejo Caubarín, parecieran todas tener como roca importante gneisses. Y todas están agrupadas con diferentes nombres, pero lo interesante es que están agrupadas en ese intervalo de tiempo, que es 1740 a 1860. Esto, digamos, el rango de edades del complejo Mitú, y las edades parecen ser buenas en todos los casos. Son de uranio plomo, de acuerdo con esos artículos que él cita ahí. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que solamente en esa edad. Todas las demás no se preservaron. Entonces estas parecieron rocas de arco. Pareciera que por alguna razón se preservaron ahí y están en la parte baja de la corteza y están exhumadas en ese lugar. Entonces, por lo menos en términos de rocas metamórficas es muy importante percibir ese rango de edad. No están en todas las columnas. Lo mismo con las rocas paleoproterozoicas y mesoproterozoicas, con una excepción que hay por ahí acerca al ordovícico, que la discutimos ahora más tarde. Rocas sedimentarias sí pues están más ampliamente distribuidas. ¿Cuál era el complejo Roraima en esta columna? Antes de que citamos, ese debiera estar... No, en términos de edad. Ese era el más viejo, de 1800 años, algo así, millones de años. No lo veo aquí en estas columnas, en esa gráfica, en esa tabla no la veo. No, en la gráfica no está, pero aquí. Debería estar en la gráfica, ¿no? Conjunto de rocas sedimentarias, porque las que están citando ahí son diferentes, ¿cierto? Sí, no, aquí el Roraima no aparece. En la tabla. Porque de pronto aquí pusieron solamente las colombianas en esta tabla, creo. Sí, porque es un apartado que dice basamento precámbico colombiano. Entonces, bueno, pero tengan en mente esa edad, que es muy importante. Y lo mismo el rango de edad de las rocas
ígneas, que son paleoproterozoicas y mesoproterozoicas. Y ahorita estaba la pregunta de Jan, ahí hay que explicar simplemente que las masas continentales tienen una menor densidad que el manto sobre el cual flotan. Entonces los continentes pues han crecido por choque y por adición de material y transformación de material en los bordes. Corteza oceánica termina transformándose en corteza continental con varios procesos, pero tiene menor densidad, entonces flota sobre el manto. Esa es la razón por la cual los continentes se mueven, y lo han hecho varias veces, se estrellan y se separan. Y de eso vamos a hablar todo el curso, pero tienen que leer paralelamente a eso cosas que en general se han explicado o se han estudiado en los 2 primeros cursos de geología, que es cómo se mueve la corteza continental sobre el manto y cómo se está moviendo hoy en día. Hoy en día se puede con satélites medir la velocidad y dirección del movimiento de todas las placas. Entonces sabemos que efectivamente siguen moviéndose, y con las edades y con técnicas de paleomagnetismo podemos saber en qué dirección se movieron. Por eso hay evidencia biológica. Sabemos que es real, no es ciencia ficción. Los continentes efectivamente chocan y se separan, y lo siguen haciendo hoy en día. Hoy en día estamos en curso de colisión con Asia, y estamos a las 2 Américas están separando de Europa y de África en el océano Atlántico. Entonces es algo que ha sucedido desde que hubo algo de corteza, desde hace 4.000, 4.500 millones de años. Adelante, Oscar. Aquí les estaba mostrando como el mapa que muestra Cronenberg, donde pues el complejo de Mitú aflora. Entonces aquí, el monzo granito de Mitú, aquí con una flecha. Entonces, petrológicamente y litológicamente están compuestos por gneisses, cuarzo-feldespáticos, de 2 tipos: ortoneises con megacristales de feldespato alcalino, gneisses bandeados migmatíticos, probablemente con origen supercrustal, según los autores, gneisses metapelíticos con minerales que indican metamorfismo, como silimanita, andalusita y corderita, anfibolitas con horblenda, plagioclasa, clenopiroxeno y biotita, y granulitas con un ortopiroxino. Entonces aquí pueden ver en esta imagen un cuarzo feldespático intruido por una pegmatita, y aquí una migmatita en el río Caquetá. Básicamente el complejo Mitú principalmente aflora en ríos. Petrográficamente aquí está la cordierita, el ortopiroxino y la granulita. Esta es una tabla que muestra Cronenberg con todas las dataciones que se han hecho. Entonces aquí pueden ver que van desde 1740, más o menos 5 millones de años, a 1859 millones de años. Después pasamos al granito del Paleoproterozoico tardío, que se llama granito Tequíe. Aquí lo pueden ver. Tiene edades desde 1746 millones de años a 1749 millones de años. Son cianogranitos con feldespatos alcalinos, con megacristales de feldespato alcalino, como les decía, localmente son porfiríticos. Entonces se localizan a lo largo del río Isana, en la frontera entre Brasil y Colombia, que pueden ver una imagen. Esta imagen la saqué de Bonilla 2019, donde sacan una, aparte, pues esta no la muestra Cronenberg, ¿no? Pero esta es como una datación que hicieron ellos junto al profesor Thomas Kramer. Aquí está la datación de un cuerpo parecido, similar, en Brasil.
Entonces, pues pueden ver que las edades son similares. Bueno, se me olvidó decir que son granitos tipo A, o sea que principalmente se forman en zonas de rift, o sea, en rift. Tenemos... Oscar, un comentario sobre el granito, por favor. Ciertamente es el artículo de Bonilla y otros, que es estudiante del departamento y son doctorado. Estudiaron esta zona. Noten que la edad es más o menos la misma de la parte más joven del complejo Mitú. ¿Esta la incluyen ahí? No. Ya estamos hablando de las rocas, de otras rocas. Noten que en el complejo Mitú muchas de las rocas metamorfizadas, la mayoría eran ortoneises, lo cual sugería que parecían ser rocas de arco metamorfizadas, la parte de, les digo, de metamorfismo de la zona de arco. Ahora, el concepto de granitos tipo A es algo, porque eso vuelve al concepto de rift otra vez. No necesariamente significa eso, pero lo que quería explicarles, porque si ven los Andes actualmente y todas las rocas que vamos a estudiar a lo largo del tiempo, desde hace 500 millones de años, van a ver que la mayoría son rocas de naturaleza intermedia. Pero algunas de esas rocas magmáticas pueden originarse de rocas sedimentarias, o digamos en la parte alta, fusión parcial en la parte alta de la corteza. Pero eso no hace que uno pueda definitivamente decir que es un rift. Pero lo que se hace es mirar todas las rocas de ese intervalo de tiempo que uno está estudiando, es decir, algo jurásico. Y la mayoría de las rocas le van a dar intermedias, le van a dar andesitas y sus equivalentes plutónicos, que son rocas intermedias, porque se mezcla la corteza oceánica con la corteza continental y los magmas tienen que atravesar toda la corteza continental, se contaminan y por eso dan la composición que conocemos. Pero algunos de esos tienen altos contenidos de aluminio y por eso se consideran granitos, lo que se considera como granitos tipo A. Pero como les digo, si uno mira la estadística, tiene que mirar la estadística de las rocas, y si solamente tiene unos, pues no puede decir que es un rift, o sea, no se puede fabricar un rift con eso. En el Triásico van a ver un buen ejemplo del intento de generar un rift en un pequeño intervalo de tiempo, en contra de toda la evidencia que muestra que las rocas son de arco magmático andino. Aquí por eso yo no estoy muy convencido que sean relacionadas a un rift, podrían estar relacionadas a un arco magmático, pero creo que todavía hay cosas por estudiar o por interpretar en esta zona. Profe, pues, granitos, ¿sí? Profe, pues en el artículo mencionan magmatismo anorogénico, no sé si tenga que ver, pues eso es granitos tipo A con eso. Sí, claro, ese es el concepto, ¿no? Se supone que son granitos que se forman cuando hay un rift, entonces no hay un arco magmático, no hay una orogenia, de nuevo como el rift africano. Entonces en el rift africano, a medida que se separa la corteza, empieza a haber magmas que son al comienzo ácidos, como estos. Por eso se llama anorogénico. No hay una orogenia. Entonces ese tipo A se utiliza como de varias maneras y no necesariamente significa efectivamente que sea anorogénico, porque en un entorno de subducción es difícil producir esto. Y como le digo, si vamos a rocas más recientes que podemos comparar unas con otras como Jurásico, Triásico, Cretácico, pues la mayoría de los magmas dan intermedios, algunos dan tipo A, efectivamente algunos tienen más aluminio, típicamente menos con la cantidad de aluminio y de cuarzo, pero no todos, o sea, lo que quiero que sepan es que en el arco magmático andino se pueden producir granitos tipo A, alumínicos, no necesariamente significa que hay un rift, por eso hacía la anotación. Pero a eso se refiere, efectivamente. Y todos esos son los conceptos que quiero que ustedes estén mirando. Cuando lean el artículo y vean eso, efectivamente Oscar miró qué significaba. Y tienen que mirar todos esos conceptos, porque efectivamente son los conceptos que queremos aclarar. Entonces después hablamos un poco más de los granitos tipo A. Adelante, Oscar. Bueno, uy, el cursor, ¿dónde está? Acá.
Listo, bueno, se me olvidó resaltar, pues la imagen no es la mejor, pero se ven los grandes cristales de feldespato alcalino. Bueno, tenemos aquí granitos, los más jóvenes del Mesoproterozoico. Entonces tenemos el granito de Mitú, con edades de 1552 millones de años a 1574 millones de años. Ibáñez en el 2011 pues hizo esta datación, uranio-plomo. Son granitos que nos han sido no han sufrido procesos de metamorfismo muy parecidos. Oscar, en línea con la discusión que estábamos adelantando, este artículo de Ibáñez es el tercer artículo después de esto. Percibió, ya que lo está citando, percibió cuál era la conclusión de Ibáñez en relación con el tipo de magmatismo que había en rocas de esta edad. Perdón, todo no lo entendí, o sea... En el artículo de Ibáñez. ¿El 2019, sí? Sí, el que tienen que leer ustedes. Sí, creo que es este. Y ellos ya habían tocado el tema, ya habían tratado. Entonces, en este artículo de Ibáñez se alcanzó a mirar qué significaban, qué tipo de granitos eran, qué tipo de granitoides o de rocas metamórficas eran, de qué entorno tectónico eran, ¿saben? No, profe, no les sabría decir bien. ¿Alguien sabe? ¿Alguien de los que está aquí sabe? ¿Recuerda eso? ¿No? Bueno, cuando lean ese artículo se van a dar cuenta, algunos de ustedes ya lo leyeron, se van a dar cuenta de que Ibáñez lo que documenta es rocas de arco magmático, de subducción, todo el intervalo desde 1600 hasta 1200 millones de años. Y en 1200 lo que documenta es que hay un cambio en la composición de la corteza porque empieza a haber un choque de continentes y se suprime el aporte de corteza oceánica. Entonces, para este intervalo de tiempo que alguien dijo que eran granitos anorogénicos, el artículo de Ibáñez que vamos a leer muestra que no son anorogénicos, son de arco magmático, son de subducción. Y lo demuestra con la cantidad de corteza oceánica introducida en el sistema versus la supresión de la corteza. Entonces, lo traigo por eso de nuevo, porque a alguien le parece que son anorogénicos y resulta que no lo son. Por lo menos el artículo de Ibáñez muestra muy bien que no lo son. Son rocas de entorno tectónico de subducción para el intervalo anterior a 1200 millones de años, entre 1600 y 1200. Entonces no son anorogénicos, son de arco relacionado a subducción. Adelante, Oscar. Bueno, esto es como un resumen de estas edades, de estos granitos más jóvenes del Mesoproterozoico con sus características, sus dataciones y su edad. En este de Tijereto se pone la edad así porque no se muestra muy bien cuánto grado de error tiene. Pues si pueden ver toda la tabla, tienen edades como entre 1400 a 1500 millones de años. Aquí Cronenberg nos muestra una foto de afloramiento del granito de Mitú. Aquí muestra una foto de un contacto intrusivo. Bueno, ahorita granito de Parguasa Rapaquiví del Mesoproterozoico. Está datado entre 1545 millones de años a 1392 millones de años. Estas dataciones las hizo Bonilla. Son rocas, son granitos rosados por el alto contenido de feldespato potásico. Aquí pues no sé si lo puedan ver bien. Entonces aquí en rojo está el granito de Rapaquiví y esto es una foto
del mapa que saqué de un artículo donde se ve como en Colombia, en donde aflora este granito. Entonces aquí muy pequeño se puede ver, también acá, ahí están las diferentes zonas, Matraca, Danta, Chaquita. ¿Alguien levanta la mano o algo así? Sí, Santiago. ¿De dónde sacó el artículo? Creo que ahí dice modificado pero el artículo de quién es? De López. No, es modificado de López. Pero esta figura debe ser de otro artículo. Sí, es de uno más reciente, de uno de 2023. Creo que es de Bonilla también, con el profesor Tomás Kramer. Santiago, tiene la mano levantada. Sí, mi pregunta es un poco más como de petrografía. O sea, es que cuando uno menciona el granito Rapakivi habla como de la textura, ¿no? Pero pues no sé si tengan conocimiento de como de la formación de ese tipo de textura. O sea, si tiene que ver con el ambiente tectónico que se menciona o se puede dar en otros ambientes o algo así. Oscar, Perdón. ponga la foto del granito Rapakivi. Esas dos que tenía. ¿Esta o esta? Bueno, ya mostró la localidad, pero muchas de las fotos de campo donde se ven esos megacristales con esa textura, que son felespatos, ¿cierto? Gigantescos. Sí. Muestra la foto de campo, un momentico, y luego muestra esta otra vez. ¿Esta? No, la de campo, donde hay un martillo de escala. Uy, Se la acaba de poner. acá. Sí. Ese es el granito del Granito. que también tiene esos megacristales, ¿cierto? Eso es felespato, creo. Sí. Y el otro, ¿es el mismo que denominan Rapakivi o no? No. Este es de Mitú. ¿Y el Rapakivi qué tiene de diferente? ¿Qué es lo que está preguntando Santiago? La textura, pero no está preguntando por contexto. ¿Sabemos algo más de eso? Pues dicen que son eventos posteriores magmáticos, pues en el artículo, pero no sabría decirle bien por qué. Sí, yo tampoco. Es como una pegmatita. ¿Alguien sabe algo más de eso? No, tampoco sé más del asunto. Adelante, Oscar. Bueno, entonces aquí afloran, son afloramientos pues muy locales. En descripción, pues como decía el profe, se caracteriza por megacristales de espato alcalino de 8 centímetros e incluye el basamento paleoproterozoico. Entonces tiene edades de 1545, más o menos 20 millones de años. De 1531 más o menos 39 millones de años. Y en Colombia, Bonilla la hace en 1392 millones de años, más o menos 5, con uranio plomo. Entonces aquí pueden ver como la textura, aquí los grandes cristales. Bueno. Otra cosa importante ahí, si se fijan en las diferencias de edad, por esa que está al frente, 1550 a 1400, son 150 millones de años. Entonces, seguramente en estas rocas, en este intervalo de tiempo, se han puesto rocas de diferente, puede que el mismo entorno tectónico seguramente, pero de naturaleza diferente. Unas más ácidas, otras menos ácidas, que es lo que vamos a ver también cuando estudiamos las rocas del Cretácico magmático nuestro. Hay variaciones del tema en la misma unidad. Con las rocas del Jurásico se ve muy bien la amplia gama de edades en los 50 millones de años que dura el Jurásico. Son cuerpos separados, no pueden ser un solo cuerpo a lo largo de los Andes. Son varios cuerpos y cada uno tiene, pues puede tener edad ligeramente diferente dentro de ese intervalo de tiempo Jurásico. También tiene características diferentes, un poco más ácido, un poco más básico. Y lo mismo sucede con las rocas volcánicas del complejo Saldaña, que son coetáneas con estas rocas plutónicas. Entonces tengan en mente que pues, en rangos tan amplios de tiempo, en este caso 150 millones de años, seguramente habría varios tipos de rocas en estos intervalos. Adelante. Bueno, entonces formación de metarenitas plegadas de Tunui. Estas son
Eh, Rocas, pues es difícil decirlo porque algunos dicen que tienen metamorfismo, otras que no tanto, pero se caracterizan por ser metarenitas de bajo grado en general. Eh, Aquí pues pueden ver la edad no está muy bien, pues no se sabe muy bien a ciencia cierta porque se tiene la edad del basamento donde reposan y como circones pues que son pues de otros lugares, ¿no? Entonces se tiene como un intervalo de entre 1580 a 1350 millones de años, que es como el intervalo donde se depositaron estas unidades. Aquí, no sé si, aquí pues acá hay un mapa donde ven donde estos colores como salmona es donde aflora el grupo Tunubi. Ahí. Aquí en el Guainía. Pero por ahí también parecían estar mezclando diferentes tipos de rocas, ¿cierto? Ponga la tabla. ¿Está? Por ejemplo, están hablando de gneisses, migmatíticos, y también cuarcitas, pareciera decir, en cambio con otras, por ejemplo, en otras formaciones que están ahí metidas, hablan de metacuarzoarenitas, o sea, no son cuarcitas, lo mismo en la pedrera, son rocas con alta de genes, pero no son cuarcitas. En cambio aquí en el grupo Tunubi sí parecieran estar hablando de cuarcitas, ¿verdad? O sea, esas sí tienen metamorfismo. ¿Es correcto eso o no? Pues, sí hay de eso. Y para eso están mezcladas con migmatitas. Entonces, con paraneises. Entonces, yo no pondría rocas metamórficas de alto grado y migmatitas, o si no tienen que hacer un complejo. La palabra correcta ahí sería complejo Tunubi, porque está mezclando varios litodemas. Está poniendo cuarcitas, está poniendo filitas y migmatitas y gneisses. Entonces la palabra correcta sería complejo. Y estas sí tienen más metamorfismo que por lo menos las que están poniendo el mismo color ahí de Naquén, Pedrera y Sinaruco. Ah, no, así, Sinaruco sí son cuarcitas. Aquí pasa muchas veces lo mismo, ¿no? La palabra meta quiere decir que uno cree que tiene algo de metamorfismo. No siempre es así, simplemente a veces es una diagénesis alta sin que se convierta en una roca metamórfica, no es todavía un esquisto, ni una filita, ni nada por el estilo. Pues por eso se utilizan los nombres de meta, arenita, meta, cabro, meta, cualquier cosa. Estas ciertamente debieran ser parte de un complejo Tunubi. Profe, no sé si me hacen un aporte, pues ellos saben que sí es de bajo metamorfismo, pero como que los criterios que ellos tienen son como petrográficamente el cuarzo se satura, pues se ven las saturaciones y también con el sobrecrecimiento de algunas micas, de pez, moscovita y demás. Pues yo he visto, por ejemplo, rocas del Cretácico, no es una mala formación única, que no tiene una diágenesis tan alta, tiene encima todo el Cenozoico con 5 kilómetros, 2, por ahí 7 kilómetros tiene sedimento encima. Y cuando la mira, efectivamente los cuarzos están suturados porque crecen, el cemento crece, un grano crece contra el otro, entonces dan contactos suturados, pero no es metamorfismo, entonces fácilmente lo ponen como metamorfismo y no lo es, excepto, por ejemplo, si puede demostrar que las micas están haciendo alguna otra cosa. En ese caso, entonces utiliza el nombre de, es una cuarcita, en ese caso. Y las otras están diciendo metacuarcitas, ¿cierto? Es diferente. Pero aquí claramente están diciendo cuarcita, pero de nuevo, migmatitas. Entonces, si uno tiene migmatitas y cuarcitas, como que está hablando de rocas diferentes. Sí. No, pues también está ya como en el límite entre la diagénesis y el metamorfismo, ¿no? Entonces, pues no. Pero Naquén y Pedrera, exactamente. Pero sí. En este caso el nombre está bien, es meta, conglomerado meta, ¿no? Sí. Tiene algo de diagénesis más allá pero como le digo, no puede decir que es una cuarcita, no es una roca metamórfica todavía. Por eso utiliza el nombre meta, para decir tiene algo de
metamorfismo, que es lo que usted dice, en el microscopio se ven suturados los contactos, cosas así. Las otras sí claramente son rocas metamórficas. Están hablando de micmatitas y gneisses. Entonces ahí no creo que haya mucha duda. Pero lo que digo sí es que habría que agruparlas de manera correcta. No es un grupo, es un lipodema o un complejo. Son varios lipodemas, de hecho. Eso es lo que me refería con las rocas de Tunui. Adelante. Bueno, aquí pues ya está el mapa. Entonces, esto es como en el artículo resaltan que hay varias serranías que resaltan. Entonces, una de ellas es Machado, donde aquí pueden ver un cerro rojo que lo llaman Miembro Cerro Rojo, que tiene grandes cantidades de matita y otros óxidos de hierro. Su base es conglomerática. Pues generalmente los autores dicen que todo el grupo Tunui, bueno, no sé, pues todo el grupo sedimentario es de origen fluvial. Aquí podemos ver una columna estratigráfica y un esquema donde se ve la pedrera y la pedrera superior y la pedrera inferior. Entonces, estos son lodolitas, pero pues en algunos autores dicen que son filitas, no sé por qué. La secuencia es grano decreciente. Estas estructuras que van hacia el suroeste. Aquí podemos ver lo que decíamos anteriormente, que el cuarzo se había saturado, que es como el argumento que ellos utilizan para llamarlo metarenitas. Entonces aquí, por ejemplo, el miembro Cerro Rojo son aproximadamente 1000 metros de conglomerados cuarzosos blancos. Ellos dicen, en el artículo dice cuarcitas con estratificación cruzada. No dicen que son relícticas, pero me imagino que es así. Y filitas en la base. Está discordante con el complejo Mitú. En La Libertad, la Perera, hicieron una columna pequeña de 88 metros de espesor, que es esta que ven acá, que en su parte inferior son metarenitas cuarzosas rojizas con intercalaciones de filitas. Ellos dicen filitas, pero aquí lo marcan como lodolitas. No sabría por qué. ¿El profesor tiene alguna idea de por qué lo llaman así? Por lo que estábamos hablando, porque la gente confunde rocas sedimentarias con metamórficas y con volcánicas y todo. Pero claramente es una sucesión sedimentaria. Esta imagen es como la que les digo de la formación UNE. Es inevitable que los contactos se suturen, porque si solamente hay cuarzo, el cemento es de cuarzo y los cristales crecen unos contra otros. Uno puede ver el relicto de la forma original de cada granito, inclusive en algunas de ellas. Entonces no es correcto llamar filitas. ¿Cómo hace para metamorfizar de manera diferente a los estratos de grano fino con respecto a los que tiene al lado? Si dice filitas es porque cree que ya hay efectivamente ese tipo de metamorfismo y debería haber minerales diagnósticos. No creo que eso suceda. Es una sucesión sedimentaria, que es la que tiene el oro, ¿verdad? Sí, de eso iba a hablar. Tiene oro dendrítico. Principalmente en los conglomerados, en las partes pues, inferiores. Sí, ponga la columna un segundo. Alguna de las columnas que puso. Entonces son rocas sedimentarias de origen fluvial, ciertamente, el que tiene lodolitas rojas. Ponga la columnita que tiene. Y están encima del complejo Mitú, ¿cierto? Sí. Que tiene rocas metamórficas. Entonces el oro de alguna manera se concentró seguramente en el complejo Mitú. Creo que también hay algo de actividad hidrotermal posterior, ¿cierto? Creo que algunas de esas rocas que incluyen el complejo Mitú tienen también actividad hidrotermal y seguramente ahí el oro se concentra y luego los sedimentos lo concentran. Entonces en esta zona se encuentra el oro concentrado en los sedimentos, pero no creo que le hayan apuntado nunca a explotar la roca original.
la roca ígnea que tiene el oro, o si sabe algo de eso. ¿No? Sí. Sí lo han hecho. ¿Cuál es la roca? Pues no, o sea, que no se han hecho muchos estudios de procedencia de estos sedimentos, entonces es como muy difícil establecer de dónde vienen. Sí, pero digamos, es bien, el oro tiene que venir de las rocas que están debajo. Sí, de las rocas que están debajo, y algunos dicen que pues pueden venir de como de una serranía del Putumayo. Sí, de cualquier lado. No necesariamente tienen que venir de tan lejos, sobre todo si están tan concentrados y si están en los conglomerados. Entonces, no creo que vengan de muy lejos, tienen que venir de rocas que están ahí. Lo que hay que aclarar es si ya estaban en las rocas ígneas que están ahí o metamórficas, o si hubo algo de actividad hidrotermal por el camino que las concentrara. Eso no estoy muy seguro si se ha publicado algo sobre el asunto. Pero esta sucesión sedimentaria es sin duda pues, interesante. Sí. Estas lodolitas que pintaban aquí negras en realidad son rojas, ¿cierto? ¿O era la otra formación la que tenía lodolitas rojas? La del Cerro Rojo. Pero esta es la pedrera. Era más espesa, ¿cierto? ¿Ambas tienen oro o es esta la que tiene oro? Esta principalmente es la que pues, más he estudiado y pues, que más tiene oro. ¿Y la otra tiene oro también o no? Sí, pero no, o sea, dicen que el oro es muy, o sea, que no es minería a gran escala, sino a pequeña escala. ¿La de que tiene 1000 metros después, no? Sí. ¿Cuál es la otra formación? Se llama así formación Cerro Rojo. Sí. Que es esa que tiene aquí, ¿cierto? ¿Esa imagen de dónde la trajo? ¿Está en el artículo o la trajo otro? Esta de acá. Sí. Esta es del artículo. Ajá. Démelo a ver. No. Pero no hay columna, no muestra nada. No, solo tienen columna de esta y de un pozo del Baupés 1, que es donde corta, pues, encuentran el basamento. Que es el complejo Mitú, supongo. Bueno, adelante. Pregunta Eddie. Hola, ¿se escucha? Un poquito más duro. Perdón, sí, es que hablo sobre esto, pues es que viendo pues la exposición sí me entró una duda, es que no sé si se ha intentado correlacionar o si en algún artículo se nos puede aclarar si se ha encontrado esa relación entre estas unidades geológicas proterozoicas del escudo de Guyana que afloran pues en la parte de la Amazonía colombiana y los posibles núcleos precámbricos que tenemos pues en la cordillera central o en la Sierra de Santa Marta, pues ya en la parte más norte, no sé, ¿sí? ¿Oscar? Pues esos de la Sierra de Santa Marta y más son productos de colisión, ¿no? O sea, se acrecionan al continente y no provienen de ahí exactamente. No sé. Son rocas metamórficas, sí. No creo que tengamos rocas sedimentarias de esa edad de ninguna otra parte. Así que no tienen correlación. No creo que tengan ninguna correlación. No tenemos rocas de esa edad en las cordilleras. Rocas sedimentarias de esa edad. ¿Cuál es el intervalo de edad de nuevo? ¿Y qué? ¿Hay alguna datación o lo único que está datado es el complejo Mitú? ¿Del Tunuy? Sí, de esas rocas sedimentarias. Sí, profesor, aquí como pueden ver. ¿Cuáles son? ¿Las azul claritas? Sí, ve aquí dice como el intervalo de depositación, 3.580 a 1.350. Que queda gigantesco, ¿no? Déjenme ver los números otra vez. Imagínense, 1.200 hasta 1.800, 1.900. Un intervalo muy grande. ¿Cuáles de esas edades son uranio? Otra cosa que tiene que tener cuidado. A ver, las dos. Mueva la flecha un poquito que no veo el número 2. Eso. Zircón detrítico más joven, eso no ayuda mucho, no da una idea, son más jóvenes que estas. Rubí de estroncio no es tan claro. El 4 es un artículo más o menos reciente, de la MICA, de la 1334, o sea, una mejor idea de los sedimentos. Y uranio plomo del basamento infrayacente, que es 1593, que también parece una edad correcta.
Entonces esas serían las edades del complejo Mitú y la edad posible de los sedimentos, ¿cierto? 1300 algo. De esas no tenemos rocas sedimentarias en ninguna otra parte en Colombia que yo sepa, de esa edad. No tiene correlación. Y no tiene correlación con la orogenia greenvilliana, que es 1200 a 1000. Pues no tiene nada que ver la una con la otra. Son más antiguas que la orogenia greenvilliana. Adelante, Oscar. Bueno, ¿qué va? Como les decía, evidencian metamorfismo por el crecimiento de la moscovita. También hay localmente andalucita en sedimentos más finos. Esta es como la imagen. Aquí está. ¿Está hablando de la pedrera o está hablando de esta que tenemos? La pedrera, sí. Ajá. Entonces aquí se ve Cerro Rojo. Es un mapa como muy conceptual. Ahora sí me confundí. Esa es del Cerro Rojo, esa no es esta es la otra unidad. No, esa no es de Peladero, pero pues están asociadas. Una es de miembro Cerro Rojo y la otra es Pedrera. Por eso. Pero que afloran en diferentes lugares. Pero son la misma unidad. O sea, Cerro Rojo es una localidad. ¿O qué es? Sí, porque el uno es miembro superior y el otro es miembro inferior. La única publicación que yo he visto de eso, que era una de Renzoni, él mostró que eran ríos meandriformes y efectivamente había lodolitas rojas. Y por eso hay un cerro que se llama Cerro Rojo. ¿Alguien tenía la mano levantada? Deli. Elisa. Sí, iba a preguntar si de dónde proviene el oro de las metarenitas de... Pues eso es lo que estamos Sí, ¿dónde proviene el oro de las metarenitas de Tunui? Eso es lo que estamos diciendo que no sabemos. Ah, ok. Está concentrado en la unidad de impregnation, está muy concentrado, pero no puede ir muy lejos. Pero no sabemos si ha habido eventos de metamorfismo, de actividad hidrotermal posterior. Me parece que Bonilla escribió algo en relación con eso. Una vez yo percibí que mostraban alguna cosa relacionada con eso y me pareció en ese momento que sí había algo de actividad hidrotermal. Entonces esa actividad hidrotermal podría también concentrar el oro inclusive en los sedimentos, pero tengo entendido que es oro detrítico y no estamos seguros. Daniel. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, ¿su merced conoce algún método o alguna forma para saber cuál es la proveniencia de ese oro? O sea, saber puntualmente cómo proviene ese oro o de qué lado proviene ese oro. Me imagino que hay técnicas de geoquímica, pero eso significa estudiar también las rocas que están debajo. Tienen que hacerle geoquímica y ver si hay oro en las rocas que están infrayaciendo, o saber si efectivamente hay o no actividad hidrotermal, que típicamente es la que concentra el oro en las rocas volcánicas que tenemos del Mioceno y Jurásico. Todo donde hay oro aquí en Colombia siempre está asociado a actividad hidrotermal, que es la que lo concentra. Entonces, supuestamente están las rocas que están debajo, que son neises, ¿cierto? O sea, son neises en su mayoría, el complejo Mitú. Entonces, no sé si provienen de ahí. No sabemos. Yo creo que yo no conozco mucho de esa literatura. La respuesta es yo no sé. Deli. Otra pregunta, profe. Mayormente en Colombia, ¿dónde hay como oro? En rocas volcánicas intermedias hacia sandecitas y vasitas del Mioceno. La mayoría de los recursos están en el Mioceno, pero hay minas también en rocas jurásicas. Pero los más ricos están en el Mioceno. Son rocas volcánicas, de cuello volcánico, de composición basílica y andesita. Ahí es donde está. Pero esto pareciera pues diferente. Y luego lo ves reciclado en sedimentos, como estamos viendo aquí. Pero no es otra concentración exacta. Hay tanto oro que la gente lo encontraba en el suelo, inclusive cristalizaba de nuevo, encontraban pedacitos de oro, que es muy raro. Entonces, esta precisión del análisis es muy diferente. Muy diferente. Así, aquí hay que apagar el micrófono para que no haya interferencia cuando está hablando alguien más. No sabemos, pero pues vale la pena
averiguar, si alguien quiere averiguar y hacer una pequeña reseña de lo que se sabe de eso, abrimos un espacio en alguna clase para hablar 10, 15 minutos de eso. Sí, pues yo consulté literatura del pues, complejo mito que está abajo. Ajá. Y no, pues en ninguno mencionan oro, o sea, ninguna alteración hidrotermal y eso no, pues no mencionan. Sí, yo tampoco, yo sé que son necios, pero no han dicho mucho más. Pero sí tengo idea, por ejemplo, de que Bonilla pudo haber hecho algo. Pero no, en este momento no sé. Y también podría ser como de una unidad o sea, de una como influencia hidrotermal que ya no exista por erosión, puede ser, pero Eso suena raro, las medidas no se desaparecen. Lo que pasa es que como es una selva, no es tan fácil de encontrarlas. pues sí. Pero mira, si quiere, busque un poco más de la literatura y le dedicamos 10, 15 minutos porque el tema es ciertamente interesante. En alguna clase, el que quiera hacerlo me dice y le doy 10 minutos, 15 minutos y comenzamos la información. Listo. Adelante. Bueno, esta serranía de Machao forma una secuencia monoclinal hacia el suroeste, aproximadamente con un espesor de 1000 metros. Comienza con tobas riolíticas en su base, aquí pueden ver en la columna como las tobas riolíticas. Secuencia de conglomerados cuarzosos y arenitas cuarzosas. Entonces aquí pues pueden ver como las intercalaciones de las diferentes litologías. Aquí ellos atribuyen como un ambiente de abanico o intermareal, porque en el artículo mencionan que hay texturas flácer. Entonces por eso le influyen ese componente intermareal. Aquí pueden ver el miembro, este es del Cerro Rojo, las metareniscas de Cerro Rojo. Aquí la estratificación cruzada. Ellos dicen que es de origen fluvial meándrico. Grano de crecientes de arenas finas y lodolitas. Bueno, aquí, como se saben, Cerro Rojo, matita y otros óxidos de hierro. Geocronología de metasedimentos del grupo Tunui. Entonces, como les estaba diciendo, el granito, la unidad subyacente, bueno, de abajo, es de 1593, más o menos 6 millones de años. Tienes diques máficos de más o menos 1225 millones de años. Rubio estroncio. Edades de metamorfismo de acuerdo con la moscovita, de 1293 millones de años. Entonces, como estas moscovitas son sensibles a la temperatura y la presión, pues se pueden datar fácilmente. Estos valores se reflejan del evento Muduk-Nukiere. No encontré mucha bibliografía sobre este evento. No sé si el profesor sepa algo, es que no me quedó muy claro este. No, yo tampoco. Y suena raro además creer que unas rocas se calientan a las otras y producen todo eso. Con las edades de potasio y argón, al margen de eso, también tienen que tener cuidado porque si hay algo de actividad hidrotermal se pierde uno de los elementos que es un gas, argón, y entonces dan edades extrañas. Y también tienen que tener en cuenta cuál es el mineral de cierre. Como se dan cuenta, es muy amplio el rango, ¿no? 300 a 1000. La edad más firme parece ser la de granito. Las rocas son más jóvenes que 1000 años. Pero las edades sí son más bien imprecisas. Hay un rango amplio de edades. ¿Quién levantó la mano? ¿Santiago? Bueno, sí, mi pregunta es un poco de algo mencionado un poco antes, pero pues considero que mejor la hago de una vez. Es que se mencionaba que en toda esta zona hay granitos tipo A y granitos tipo S, ¿verdad? Pero no sería como contradictorio encontrar ambos, o sea, en esto. Oscar. Pues los granitos
tipo S, o sea, sí mencionan que hay granitos de tipo S y tipo A, pero estos granitos tipo S son muy ricos, o sea, son también muy ricos en alcalinos, o sea, en aluminio y demás, posiblemente de rocas sedimentarias que estaban ahí y se fusionaron. Y las dos a su vez podrían ser consideradas como, pues ellos las consideran como anorogénicas, por eso. Pero como les digo, habría que mirar la variación composicional de, este es un solo pedacito, una ventanita. Y por esa razón piensan que es eso. A mí me suena raro que haya un rift ahí en ese intervalo de tiempo. Pero pues hay que revisar, como les digo, todas las rocas de esa edad que existan en la periferia, para ver si eso tiene sentido. Pero sí, son tipo, tienen altos contenidos de aluminio, son los que denominan como tipo S, que no están en contradicción con las tipo A. Denle una miradita qué significan todas estas cosas, se van a dar cuenta que ese término de los granitos tipo S y tipo A ha variado con el tiempo y es contradictorio a veces. Vale. Listo. Esto ya hablé. Milonitización. Ah, bueno, se me olvidó describir algo, y es que ellos hacen mucho énfasis en que estas columnas son de tipo fluvial meándrico, pero entonces se ve muy poquito el componente de grano fino. Sí, correcto, que debiera verse si fuera meándrico. Pero me parece que en otras columnas que yo vi publicadas sí se veía, y aquí hablan de cerros rojos y todo, así que ahí están los sedimentos rojos. Yo creo que son fluviales. Con lo que yo he visto son fluviales. Ahora, si uno mira esta sola foto, pues tiene que decir que es otra cosa. Si todo es así, es más bien trenzado. No puede ser, o cualquier otra cosa, a frente de playa, puede ser incluso. También se producen ese tipo de estructuras. En frente de playa se producen estos ángulos, bueno. Sí, por deriva litoral. Pero típicamente con esos ángulos más bien fluvial. Que esa intercalación que es estratificación planar de alta energía con estratificación cruzada. Y lo que uno mira es qué lodolitas hay intercaladas. Si son rojas, pues obviamente de estos fluviales. Pero la estratificación cruzada se produce en varios tipos de ambientes, desde frente de playa hasta fluvial. Pero sí, tiene mucho más expresión en los depósitos fluviales. Porque en el frente de playa, a pesar de que hay movimiento lateral de esa manera, también hay alta energía, entonces constantemente tiende a formar cosas más subhorizontales. Pero no crean que la estratificación cruzada es solamente fluvial. Creo que bueno, entonces hagamos una cosa. El miércoles, en estos días hay unas tesis y no estoy muy seguro el miércoles. Entonces, en principio, pues ahorita me toca irme porque tengo una reunión administrativa. Entonces vamos a dejar la clase ahí hoy. El miércoles, en principio, hagámosla en línea. Si veo que me toca hacer otra cosa, les aviso claramente y les digo que la vamos a hacer presencial. ¿De acuerdo? Pero en principio, dejémosla el miércoles en línea. Entonces volvemos a ver el miércoles en línea, Oscar. A no ser que les escriba y les diga, no, tiene que ser presencial. ¿De acuerdo? Si no les digo nada, es en línea. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, señor. Vale. O sea, si no digo nada, es en línea. Entonces nos vemos en línea el próximo miércoles. Muchas gracias.